El estoicismo comienza con una idea que, aunque parece sencilla, cambia por completo la manera en que te relacionas con el mundo y con las personas. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Y cuando realmente entiendes esto, no de forma superficial, sino profundamente, algo dentro de ti se reorganiza. La mayoría de las personas vive atrapada intentando controlar lo incontrolable, lo que otros sienten, lo que otros piensan, cómo reaccionan, si responden un mensaje, si muestran interés o si se alejan. Esa lucha constante genera ansiedad, inseguridad y una energía que se percibe como necesidad. Y la necesidad, aunque muchos no lo admitan, destruye la atracción. Cuando tú empiezas a enfocarte exclusivamente en lo que sí está bajo tu control, tu comportamiento, tus emociones, tus decisiones, tu actitud, entras en un estado completamente distinto. Ya no estás reaccionando impulsivamente a cada estímulo externo, ya no te desesperas por cada silencio, ya no te defines por la respuesta de otra persona. Empiezas a construir una estabilidad interna que no depende del caos externo, y esa estabilidad es extremadamente poderosa. Piensa en esto, que transmite una persona que se altera fácilmente, que responde de inmediato a todo, que parece afectada por cada pequeño cambio, transmite inestabilidad. Y la inestabilidad genera desconfianza, incluso si no se expresa de forma consciente. Por el contrario, una persona que mantiene la calma, que no se precipita, que no se deja arrastrar por emociones momentáneas, transmite control. Y el control genera seguridad, y la seguridad genera atracción. Pero este control no se trata de reprimir emociones o volverte frío. Esa es una mala interpretación. El verdadero control interno consiste en reconocer lo que sientes sin dejar que eso te domine. Es poder sentir interés sin volverte dependiente. Es poder experimentar deseos sin perder la claridad. Es poder enfrentar el rechazo sin derrumbarte. Es una forma de fortaleza silenciosa que no necesita demostrarse constantemente. Muchas personas creen que para atraer necesitan hacer más, decir más, insistir más, mostrarse más. Pero lo que no entienden es que el exceso de esfuerzo suele revelar inseguridad. Cuando alguien intenta demasiado, inconscientemente comunica que no se siente suficiente, y esa percepción cambia completamente la dinámica. En cambio, cuando tú estás centrado, cuando no fuerzas nada, cuando actúas con naturalidad porque no estás desesperado por un resultado específico, todo fluye de forma distinta. El control interno también se refleja en cómo manejas el tiempo y la atención. Hoy en día, la mayoría de las personas está disponible todo el tiempo. Responden de inmediato, cancelan planes por otros, adaptan su vida en función de alguien más. Pero una persona que realmente se respeta no sacrifica su estructura por validación externa. Tiene prioridades, tiene límites, tiene una vida que no gira alrededor de otra persona. Y eso, lejos de alejar, crea interés. Porque lo que es escaso se valora más. Y no se trata de jugar a ser inaccesible, sino de ser genuinamente ocupado con tu propio crecimiento. Cuando tu enfoque principal es mejorar, aprender, avanzar, automáticamente dejas de proyectar necesidad. Tu energía cambia, tu lenguaje corporal cambia, tu forma de comunicar cambia. Ya no estás buscando impresionar, estás simplemente siendo. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Las personas empiezan a notar esa diferencia. No porque hagas algo extraordinario, sino porque ya no haces lo que la mayoría hace. No persigues, no insistes de forma desesperada, no buscas aprobación constante. Simplemente estás presente, seguro, enfocado. Y eso genera una sensación de misterio, de curiosidad. El estoicismo también te enseña a no reaccionar de forma inmediata. En un mundo donde todo es instantáneo, la pausa se convierte en poder. Cuando alguien dice algo que podría provocarte, tú no respondes automáticamente. Observas, procesas, decides. Esa pequeña diferencia cambia completamente la percepción. Porque demuestra que no eres esclavo de tus emociones. Y eso se vuelve aún más importante en las interacciones personales. Muchas veces, la atracción se pierde no por falta de interés, sino por exceso de reacción. Mensajes impulsivos, respuestas emocionales, inseguridad disfrazada de intensidad. Todo eso rompe la armonía. Pero cuando tú actúas desde la calma, cuando no te precipitas, cuando no llenas cada silencio por incomodidad,
permites que la otra persona también invierta, también piense, también sienta. El control interno también implica aceptar la incertidumbre, no saber exactamente qué va a pasar, no tener garantías, no poder controlar el resultado. Y en lugar de luchar contra eso, lo aceptas porque entiendes que tu valor no depende del desenlace. Si alguien se queda, bien. Si alguien se va, también. No porque no importe, sino porque no defines tu identidad en función de eso. Esa mentalidad elimina el miedo. Y cuando eliminas el miedo, actúas de forma más auténtica. Ya no estás midiendo cada palabra, ya no estás calculando cada movimiento para agradar. Estás siendo tú, sin filtros innecesarios. Y la autenticidad, cuando viene acompañada de estabilidad emocional, es extremadamente atractiva. Además, el control interno te permite mantener dignidad en cualquier situación. No persigues a quien no muestra interés. No suplicas atención. No toleras faltas de respeto. No negocias tu valor. Y eso no solo protege tu autoestima, sino que también establece un estándar. Las personas perciben ese estándar, incluso sin palabras. Porque al final, todo se comunica. Tu forma de mirar, de hablar, de moverte, de responder. Todo refleja tu estado interno, y si ese estado es sólido, equilibrado y consciente, eso se siente. No necesitas decirlo, no necesitas demostrarlo, simplemente se percibe. Y aquí es donde muchas personas fallan, intentan cambiar su comportamiento sin trabajar su mente. Intentan parecer seguros sin serlo. Intentan actuar con calma mientras internamente están en caos. Pero el estoicismo no se trata de actuar, se trata de ser. Es un trabajo interno que, con el tiempo, se refleja externamente. No es un proceso rápido, no es algo que se logra en un día. Requiere disciplina, observación, práctica. Requiere cuestionarte, entender tus reacciones, reconocer tus patrones. Pero una vez que comienzas, ya no hay vuelta atrás. Porque empiezas a ver el mundo de otra forma. Dejas de tomarte todo de manera personal. Dejas de sobreinterpretar. Dejas de depender emocionalmente. Y en ese espacio, surge algo mucho más fuerte, la claridad. Sabes lo que quieres, sabes lo que no toleras, sabes cuándo avanzar y cuándo retirarte. Y esa claridad es atractiva porque es rara. La mayoría de las personas está confundida, reactiva, emocionalmente dispersa. Pero tú no, tú estás centrado, y eso se nota. En última instancia, el poder del control interno no está en manipular situaciones ni en influir directamente en otros. Está en convertirte en alguien que no necesita hacerlo. Alguien que no se pierde en emociones pasajeras. Alguien que no sacrifica su paz por atención. Alguien que entiende que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Las personas sienten una atracción natural por quienes tienen una vida propia, por quienes no dependen emocionalmente de la presencia de alguien más para sentirse completos. Esto no es un truco ni una estrategia, es una consecuencia directa de cómo funciona la percepción humana. Cuando alguien percibe que tú eres autosuficiente, que tienes dirección, propósito y estabilidad, automáticamente te posiciona en un nivel diferente. No porque seas mejor que otros, sino porque no estás proyectando carencia. La mayoría comete un error silencioso. Centra su atención en la otra persona demasiado rápido. Empiezan a pensar constantemente, a revisar el teléfono, a analizar cada palabra, a invertir energía mental en alguien que apenas está entrando en su vida. Y sin darse cuenta, comienzan a descuidar lo más importante, su propia realidad, sus metas, su rutina, su disciplina, su crecimiento personal. Poco a poco, su mundo se reduce, y esa reducción se nota. El estoicismo propone exactamente lo contrario. Te enseña a construir una vida tan sólida que nadie se convierte en el centro de ella. No porque no te importe conectar, sino porque entiendes que una conexión saludable ocurre cuando dos personas completas se encuentran, no cuando una intenta llenar el vacío de la otra. Tener una vida propia no significa estar ocupado por aparentar, sino estar enfocado en cosas que realmente importan. Tu trabajo, tu desarrollo físico, tu conocimiento, tus proyectos, tus valores. Cuando tú inviertes tiempo en mejorar estas áreas, tu identidad se fortalece. Y cuando tu identidad es fuerte,
No necesitas validación constante. Esto cambia completamente tu forma de interactuar. Ya no buscas impresionar. Ya no intentas demostrar tu valor en cada conversación. Porque sabes que tu valor no depende de la percepción momentánea de alguien más. Esa seguridad silenciosa se traduce en una presencia diferente. Una presencia que no invade, pero tampoco pasa desapercibida. La presencia es algo que muchas personas subestiman. Creen que atraer depende de lo que dices, de las palabras exactas, de frases inteligentes o respuestas ingeniosas. Pero en realidad, lo que más impacta es cómo haces sentir a los demás cuando estás presente. Y eso no se logra hablando más, sino estando más consciente. Una persona presente escucha de verdad. No está esperando su turno para hablar. No está pensando en qué decir después. Está observando, absorbiendo, entendiendo. Y esa atención genuina es rara en un mundo lleno de distracciones. Cuando alguien se siente realmente escuchado, se crea una conexión mucho más profunda que cualquier intento de impresionar. Pero la presencia también implica saber cuándo no hablar. El silencio, cuando se maneja con confianza, no es incómodo, se convierte en una herramienta. Muchas personas hablan por nervios, por llenar espacios, por evitar momentos incómodos. Pero alguien que está cómodo consigo mismo no necesita llenar cada segundo. Puede mantenerse en silencio sin sentir presión, y ese tipo de calma transmite una seguridad difícil de ignorar. El valor propio es otro pilar fundamental. No el valor que se presume, sino el que se vive. El que se refleja en tus decisiones, en tus límites, en tu forma de tratarte a ti mismo. Cuando tú te respetas, no aceptas cualquier cosa. No toleras falta de interés disfrazada de confusión. No justificas comportamientos que no están alineados con lo que quieres. Y aquí es donde muchas personas fallan. Creen que para mantener el interés deben ser más flexibles, más disponibles, más comprensivos incluso cuando eso va en contra de su dignidad. Pero lo que no entienden es que cada vez que negocian su valor, están enviando un mensaje claro: esto es lo que estoy dispuesto a aceptar. Y las personas, consciente o inconscientemente, responden a ese estándar. El estoicismo te enseña a establecer límites sin necesidad de conflicto. No necesitas discutir, ni imponer, ni reaccionar de forma agresiva. Simplemente actúas en coherencia con lo que eres. Si algo no te aporta, te retiras. Si alguien no muestra interés, no persigues. Si una situación no está alineada contigo, no te quedas. Ese tipo de decisiones construyen respeto, primero interno, y luego externo. Porque las personas perciben cuando alguien tiene estándares claros. Y aunque no todos lo expresen, ese tipo de firmeza genera admiración. Tener valor propio también implica no depender del resultado. Puedes querer que algo funcione, puedes tener interés, pero no necesitas que suceda para sentirte bien contigo mismo. Esa diferencia es clave. Porque cuando necesitas un resultado, actúas desde la presión. Y la presión distorsiona tu comportamiento. Te hace dudar, te hace sobrepensar, te hace actuar de forma poco natural. En cambio, cuando estás desapegado del resultado, actúas con libertad. Puedes expresarte sin miedo, puedes retirarte sin resentimiento, puedes avanzar sin ansiedad. Y esa libertad se siente. Es una energía ligera, auténtica, sin esfuerzo. La combinación de presencia y valor propio crea algo muy difícil de ignorar: coherencia. Tus palabras, tus acciones y tu energía están alineadas. No dices una cosa y haces otra. No aparentas algo que no eres. No cambias dependiendo de la situación. Eres consistente. Y en un mundo donde la inconsistencia es común, eso te diferencia. También es importante entender que tener una vida propia no significa cerrar puertas emocionales. No se trata de volverte distante o inaccesible. Se trata de elegir desde la abundancia, no desde la necesidad. Puedes conectar, puedes interesarte, puedes involucrarte, pero lo haces desde una base sólida. Las personas sienten esa diferencia. Sienten cuando alguien está con ellas porque quiere, no porque necesita. Y esa sensación genera una atracción mucho más sana, más estable, más real. Además, cuando tienes una vida propia, automáticamente generas espacio. Espacio para que la otra persona piense en ti, para que te extrañe, para que también invierta. Muchas veces, la falta de espacio mata la atracción. Todo es inmediato, constante, predecible. No hay misterio, no hay curiosidad,
No hay tiempo para que crezca el interés. Pero cuando tú no estás siempre disponible, no por estrategia sino porque tienes prioridades reales, creas un ritmo diferente, un ritmo que permite que la conexión respire, y eso es esencial. El estoicismo también te ayuda a no idealizar, a ver a las personas como son, no como quieres que sean, a no proyectar expectativas irreales, porque cuando idealizas, te desconectas de la realidad, y esa desconexión genera decepción. En cambio, cuando estás presente y centrado, observas con claridad, ves comportamientos, no fantasías, y tomas decisiones basadas en eso. Eso te protege de involucrarte en dinámicas que no te convienen. Otro aspecto clave es la disciplina. Tener una vida propia requiere consistencia. No es algo que se construye de un día para otro. Es el resultado de hábitos diarios, de decisiones repetidas, de compromiso contigo mismo. Y esa disciplina se refleja en todo. En tu postura, en tu forma de hablar, en tu energía. Una persona disciplinada transmite control, y el control, nuevamente, genera seguridad. No necesitas decir que tienes metas, se nota. No necesitas explicar que trabajas en ti, se percibe. Finalmente, todo esto se resume en algo muy simple pero muy poderoso: cuando tú te conviertes en alguien que disfruta su propia vida, dejas de buscar que otros la llenen, y cuando dejas de buscar, empiezas a atraer. No porque estés haciendo algo específico para lograrlo, sino porque tu forma de ser cambia, tu enfoque cambia, tu energía cambia, y eso, inevitablemente, impacta cómo los demás te perciben. Así que no se trata de aprender qué decir o qué hacer para gustar más. Se trata de convertirte en alguien que no necesita gustar para sentirse suficiente. Y paradójicamente, es ahí donde comienza la verdadera atracción. Existe una idea que a primera vista parece contradictoria, pero que encierra una de las verdades más profundas sobre la atracción y las relaciones humanas: cuanto menos dependes emocionalmente de alguien, más auténtica y fuerte puede volverse la conexión. Y no se trata de frialdad, ni de indiferencia, ni de distancia calculada. Se trata de libertad, de un estado interno en el que eliges a alguien sin necesitarlo, en el que compartes sin apegarte, en el que conectas sin perderte. El desapego estoico no significa dejar de sentir, significa dejar de depender. Es la diferencia entre quiero que estés en mi vida y necesito que estés en mi vida. Esa pequeña variación cambia completamente la energía con la que te relacionas, porque cuando necesitas, presionas, y cuando presionas, alteras la dinámica natural de cualquier vínculo. En cambio, cuando eliges desde la libertad, permites que las cosas fluyan sin forzar resultados. La mayoría de las personas no es consciente de cuánto miedo guía sus acciones en el ámbito emocional. Miedo a perder, miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarse solo. Y ese miedo se traduce en comportamientos que, aunque parezcan muestras de interés, en realidad reflejan inseguridad. Mensajes constantes, necesidad de respuesta inmediata, sobreanálisis de cada interacción, ansiedad por definir la relación, intentos de controlar el ritmo. Todo eso nace del apego. El problema del apego no es que sientas mucho, sino que pierdes tu centro. Tu estado emocional empieza a depender de factores externos. Si la otra persona responde, te sientes bien; si tarda, te inquietas; si muestra interés, te elevas; si se distancia, te caes. Te conviertes en una montaña rusa emocional controlada por alguien más. Y esa pérdida de estabilidad no solo te afecta a ti, también afecta la percepción que la otra persona tiene de ti. Porque la estabilidad emocional es uno de los rasgos más atractivos que existen. No porque sea llamativa, sino porque transmite confianza. Una persona que no se desborda, que no se aferra, que no reacciona de forma exagerada ante cada cambio, genera una sensación de calma, y esa calma se vuelve adictiva en un mundo donde la mayoría vive en tensión constante. El desapego te permite mantener esa estabilidad, no porque no te importe lo que pasa, sino porque no permites que eso defina tu estado interno. Puedes disfrutar de la compañía de alguien sin perder tu equilibrio. Puedes sentir interés sin volverte dependiente. Puedes enfrentar la incertidumbre sin desesperarte por controlarla. Y aquí es donde aparece algo fundamental: el respeto. Porque el respeto no nace de la intensidad emocional, nace de la coherencia, de la capacidad de mantenerte firme en quién eres,
independientemente de lo que ocurra afuera. Cuando tú no te abandonas por agradar, cuando no cambias tu esencia por retener a alguien, cuando no toleras lo que no está alineado contigo, estás estableciendo un estándar. Ese estándar no necesita ser explicado, se siente, y las personas responden a él. Algunas se alejarán, porque no están dispuestas a cumplirlo, y eso está bien. Otras se quedarán, precisamente porque reconocen ese nivel de claridad. Y esas son las conexiones que realmente valen. El desapego también elimina la necesidad de control. Cuando tú estás apegado, intentas dirigir todo. Quieres saber qué siente la otra persona, hacia dónde va la relación, qué significa cada gesto. Buscas certezas constantes. Pero la realidad es que las relaciones no funcionan así. Son dinámicas, cambiantes, impredecibles. El estoicismo te enseña a aceptar esa naturaleza, a entender que no puedes controlar a los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y en lugar de resistirte a la incertidumbre, aprendes a convivir con ella, a moverte con flexibilidad, sin perder tu centro. Esa capacidad de adaptación es clave, porque te permite disfrutar del proceso sin obsesionarte con el resultado. Puedes conocer a alguien, compartir momentos, explorar la conexión, sin la presión de que todo tenga que convertirse en algo específico. Y esa ausencia de presión crea un espacio mucho más auténtico. Las personas sienten cuando no están siendo evaluadas constantemente, cuando no hay una expectativa rígida detrás de cada interacción, cuando pueden ser ellas mismas sin sentir que están siendo medidas. Y eso genera comodidad, y la comodidad, combinada con atracción, crea una conexión poderosa. Otro aspecto importante del desapego es que te protege de idealizar. Cuando estás muy apegado, tiendes a ver a la otra persona a través de un filtro. Ignoras señales, justificas comportamientos, exageras cualidades. Construyes una versión que muchas veces no corresponde con la realidad. Pero cuando estás desapegado, ves con claridad. No porque seas frío, sino porque no estás cegado por la necesidad. Puedes apreciar lo bueno sin ignorar lo que no encaja. Puedes reconocer el potencial sin perder de vista la realidad, y eso te permite tomar decisiones más sanas. Además, el desapego fortalece tu autoestima, porque te recuerda constantemente que tu valor no depende de la validación externa. No necesitas que alguien se quede para sentirte suficiente. No necesitas aprobación constante para sentirte seguro. Tu identidad no está en juego en cada interacción. Esa seguridad interna cambia completamente tu energía. Te vuelves más ligero, más relajado, más auténtico. Ya no estás intentando convencer a nadie, no estás compitiendo por atención, no estás buscando destacar a toda costa. Simplemente estás siendo tú, sin presión. Y eso, paradójicamente, te hace destacar. Porque la mayoría sí está en esa lucha constante por validación. La mayoría sí está intentando impresionar, encajar, agradar. Y cuando alguien aparece sin esa necesidad, se nota. Es diferente. El desapego también te permite soltar cuando es necesario. Muchas personas permanecen en situaciones que no les hacen bien simplemente porque están apegadas, porque han invertido tiempo, porque tienen miedo de empezar de nuevo, porque no quieren enfrentar la pérdida. Pero el estoicismo te recuerda que aferrarte a algo que no funciona solo prolonga el sufrimiento, que soltar no es perder, es liberarte, es darte la oportunidad de algo más alineado, más sano, más real. Y esa capacidad de soltar es una de las formas más altas de poder personal, porque demuestra que no estás dispuesto a sacrificar tu paz por compañía, que prefieres estar bien contigo mismo que mal con alguien más. También es importante entender que el desapego no elimina el deseo. No se trata de volverte indiferente o de no querer conectar. El deseo sigue ahí, pero no te controla. Es una diferencia sutil pero profunda. Tú eliges cómo actuar, no reaccionas automáticamente. Esa elección consciente se refleja en todo, en cómo te comunicas, en cómo manejas los tiempos, en cómo respondes ante situaciones inesperadas. Todo se vuelve más intencional, más equilibrado. Y cuando dos personas con ese nivel de desapego se encuentran, ocurre algo muy especial. La relación no se basa en necesidad, sino en elección. No hay presión, no hay dependencia, no hay control, hay libertad, respeto y conexión. Este tipo de vínculo no es el más común,
pero es el más sólido porque no está construido sobre emociones inestables, sino sobre una base firme. Y esa base permite que la relación crezca de forma natural, sin forzar etapas, sin expectativas irreales. En última instancia, el desapego te devuelve a ti. Te recuerda que antes de cualquier relación, estás tú, tu paz, tu equilibrio, tu identidad, y que ninguna conexión vale la pena si para mantenerla tienes que perder eso. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir, dejas de aferrarte, dejas de depender. Y en ese espacio de libertad, todo cambia. No porque el mundo se transforme, sino porque tú ya no te relacionas desde la carencia, sino desde la plenitud. Y esa es la base de cualquier conexión real. No la obsesión, no la intensidad desbordada, no la necesidad, sino la capacidad de compartir desde la libertad, sin perderte en el proceso.